personas me van a hacer el trabajo en campo o el registro de campo del laboratorio 5, que ustedes ya van a saber cómo hacerlo porque van a mirar el video que yo les voy a subir del grupo C1, ¿no ven? Y las otras 5 personas me van a hacer el registro de campo del laboratorio número 6. Esa va a ser la misión de las 10 personas que me vayan conmigo presencial el siguiente viernes. Entonces, una vez tengan el registro de campo, tanto del laboratorio 5 y del laboratorio 6, lo pasan a limpio, le sacan fotito y se lo va a mandar al grupo. ¿Esto para qué? Para que ustedes ahí empiecen a trabajar recién en el laboratorio 5 y el laboratorio 6. Es decir, que ustedes el 20 de noviembre exactamente me estarían entregando el informe tanto del laboratorio 5 como el del laboratorio 6. ¿Se entiende? Sí, auxiliar, se entiende. Entonces, toda esta semana, hasta el siguiente viernes, que será la siguiente clase supuestamente, ustedes estarían avanzando la parte teórica de sus 2 laboratorios para que no se les haga largo, porque los cálculos son complicaditos, ¿ya? Son larguitos. Entonces, hoy día les explico a ustedes la parte teórica del laboratorio 6, incluso el de cómo tienen que realizar el trabajo de campo y el registro de campo del laboratorio para que ustedes, para que las 10 personas que vayan el siguiente viernes ya entiendan. Necesito que pongan atención porque yo no les voy a volver a explicar de nuevo esto en campo. Ahí el siguiente viernes vamos a ir directo a estacionarnos como se les enseñó en el laboratorio 4, en el laboratorio 5, no 4, ¿no? Estacionarnos y nivelarnos y centrarnos y todo, ya empezar a trabajar. Entonces ustedes el siguiente viernes tienen que ir ya con todos sus apuntes necesarios, bien fresquitos con los videos y demás, ¿ya? Entonces quiero saber si es que alguien va a empezar a grabar las explicaciones. No sé si habían encargado en este grupo. Ya, puede empezar. Ya. Okay. Entonces, empezamos. El día de hoy vamos a ver el laboratorio número 6, que es el laboratorio de poligonal cerrada. ¿Cuál es el objetivo que se tiene con este laboratorio? Es el poder determinar una superficie en el terreno mediante la ayuda de una poligonal, la cual va a estar formada por vértices dentro del terreno. En fundamento teórico me van a investigar todo referente a lo de la poligonal cerrada y los métodos de medida para realizar una poligonal cerrada, también así el trabajo de campo que se realice. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer básicamente? Auxiliar, una pregunta, disculpe. Diga. Disculpe por la pregunta, ¿alguien está grabando? Sí. Auxiliar, una pregunta. O sea que nosotros tenemos que hacer los 2 para el 20 de este mes. Sí. Auxiliar, ¿alguien está grabando? Disculpe. Sí. Pero Ok, perdón. ¿no sería mejor, digamos, hacerlo un laboratorio 1 así? Porque sería muy confuso para hacer, digamos, ¿no? A ver. Ya nos explicó el Laos y compañero. Sí, eso les iba a decir. Ya les expliqué y en su momento les pregunté si tenían alguna duda o alguna cosa que quisieran implementar. Nadie habló. Y ahora que estoy empezando a explicar, por favor, esperan hasta el final y ahí ya me hacen las dudas que necesitan. Ok, entonces en el fundamento teórico me van a investigar estas 3 cosas. ¿Qué es una poligonal cerrada? ¿Cuáles son los métodos de medida que existen para hacer una poligonal cerrada? Y el trabajo de campo para una poligonal cerrada. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como ustedes saben, la estación total tiene implementada lo que es dentro de ella un distanciómetro.
el cual transmite o lanza un láser, que es esta lucecita roja que ven aquí. Entonces lanza un láser para hacer las mediciones de distancia. Entonces, este láser es lanzada hacia un punto cualquiera o hacia el punto siguiente referente al cual yo quiero medir la distancia. Entonces, ¿de qué manera trabaja? De la manera en la que trabaja es que el distanciómetro que tiene incorporado la estación total, lo que mide es el tiempo de viaje de la señal electromagnética que va hacia su siguiente punto, la cual la señal que refleja está reflejada en el centro del prisma, en nuestro caso, ¿ya? Entonces, de esa manera es que la estación total trabaja para medir distancia. Entonces, aquí podemos ver algunas de las partes del prisma. Aquí tiene incorporado un agujero donde es asegurado junto al jalón, ¿ven? Y aquí tienen los espejos reflejantes, el prisma, donde se va a lograr reflejar el láser, ¿ya? Y aquí lo tenemos al jalón, que tiene aquí una burbujita nivelante, el cual en el lugar donde esté estacionado o en el lugar donde yo tenga el jalón, debo tenerlo totalmente nivelado para que la medición sea totalmente correcta, ¿ya? Porque ustedes saben, cuando se mide una distancia y mi objeto está totalmente vertical, voy a tener una distancia correcta. Pero ¿qué pasa? Si este objeto está inclinado, voy a tener una distancia más larga. Entonces, para eso se nivela. Y el jalón tiene tiene barritas, por decirlo así aquí, que se puede ajustar y hacerlas incluso más altas, a la altura que yo quiera, ¿ya? Todo eso ustedes lo van a ver en el momento en que vayamos a campo y lo van a poder apreciar. Eso es como una pauta nomás de lo que veremos el siguiente viernes. Entonces, empezamos con los procedimientos. El procedimiento, como ya saben, lo primero que se hace es el reconocimiento del terreno. Vamos a ir al terreno, van a verificar cuáles son los obstáculos que tengo, de qué manera está distribuido el terreno, y a partir de eso yo le empiezo a dar los vértices y realizan su croquis. Entonces, en el momento de estar en el terreno, yo les voy a empezar a dar vértices. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿de qué manera? Supongamos que es todo este área de acá es el terreno, pero yo voy a querer les voy a pedir una área y les voy a empezar a dar vértices. Vamos a ir caminando por el terreno, le voy a decir, este va a ser superficie A, este va a ser otro vértice, así. Yo se los voy a dar directamente los vértices solamente. Y ya ustedes van a armar la poligonal. ¿De qué manera la van a armar? Simplemente se les va a unir los vértices. ¿Sí, no ves? Y ustedes ya van a tener ahí su poligonal. Entonces, todo eso lo va a hacer una persona encargada en realizar el croquis. Vuelvo a repetir. ¿El croquis qué es? El croquis es un dibujo lo más parecido al terreno a mano alzada, ¿ya? Y con lo más parecido al terreno, quiero decir de que incluso las distancias tienen que parecerse. Por ejemplo, si la distancia A y la distancia B del terreno es más chiquita que la distancia B a C, entonces eso también tiene que estar reflejado dentro del croquis que van a realizar. Siguiendo. Luego de tener ustedes su croquis y de tener los puntos referenciales o los puntos de interés, van a empezar a estaquear. Vuelvo a repetir, pueden estaquear con estacas de madera o con clavos de acero. Creo que en la universidad
hay más clavitos de acero, entonces supongo que lo vamos a hacer el laboratorio con clavos de acero. Eso simplemente es referencial para no perderme y acordarme en qué parte exactamente están mis vértices, ¿no? Luego de eso, ¿qué hacemos? Vamos, esto de verificar en el GPS ya lo obvian, simplemente le ponen que tomar coordenadas en el punto inicial de la poligonal. ¿Cuál es el punto inicial en la poligonal? Va a ser el primer punto, que en todo caso vendría siendo el punto A o el punto 1, ¿no ves? El primer punto que yo les dé. Ustedes agarran el GPS, entran a satélite, lo dejan en el primer vértice y esperan ahí el tiempo necesario hasta que baje la precisión, lo menos que puedan, y le toman las coordenadas del este y las coordenadas del norte. Entonces, eso ustedes agarran y lo anotan en su libretita de campo. ¿Qué es una libretita de campo? Solamente una hojita donde ustedes van anotando todos los datos que tienen en campo, ¿ya? Entonces agarran, toman las coordenadas en ese punto y empiezan a realizar su trabajo. ¿De qué manera? Ya, esto del procedimiento se los voy a explicar aquí. Aquí, ya. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en campo, ¿no? Hoy el procedimiento que ustedes pongan tiene que ser el procedimiento que ustedes hicieron en campo. Ya. Entonces, este va a ser su registro de campo. Aquí van a poner levantamiento con estación total. Y aquí punto. Dentro de los puntos tengo dos. Los puntos estacionados y los puntos visados. ¿Qué son puntos estacionados? Donde yo voy y me estaciono con la estación total. Y los visados son los puntos donde yo voy y pongo el jalón con el PRI. ¿Ya? Y coloco distancias, las distancias que son necesarias aquí. Y el HZ. ¿Qué es un HZ? Un HZ es un ángulo que está formado entre dos líneas. En nuestro caso, este ángulo que está formado entre dos líneas sería trazada sobre el suelo. Es decir, que es un ángulo entre dos líneas que prácticamente yo lo estoy viendo desde la parte de arriba, de la planta de arriba. ¿Ya? Porque aquí, lo único, en topografía 1, lo que nos interesa es la planimetría. Entonces, no me interesa si mi línea 1 está más alta que mi línea 2. Lo único que me interesa es el ángulo que forma entre esas dos líneas. Entonces, ese es un HZ. Entonces, ¿qué puede ser un HZ? Puede ser que sea un rumbo, puede ser un azimut, puede ser un ángulo interno, puede ser un ángulo externo, o simplemente un ángulo sobre el suelo. Y listo, esto es un HZ. Y en esta parte, ustedes me colocan el lugar donde hicieron el levantamiento. Si ustedes aquí quieren, lo van a implementar Santa Cruz de la Sierra, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y no sé qué, lo que se requiera. Y aquí abajito viene la parte de datos, el día en que se hizo el levantamiento, el mes y el año. Y aquí especifican el croquis. Entonces, volviendo a los pasos, nos quedamos en que ustedes realizaban el croquis y lo estaqueaban, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes básicamente ya tendrían hasta ahora dentro de su terreno. Tienen su croquis, tienen su vértice y tienen su primer coordenada. Aquí están, miren, las coordenadas del punto inicial. Claro que estas coordenadas no son las coordenadas con las que ustedes van a trabajar en sus cálculos, sino todos estos datos sus compañeros que van a ir la próxima semana se lo van a otorgar, ¿ya? Ahora, seguimos explicando el procedimiento. Aquí, ya, entonces, empezamos a hacer el procedimiento. Primero, agarro, aquí me dice, agarro y me estaciono en el punto A. Entonces yo voy con mi estación total, la centro y la nivelo en el punto A. Esta es mi estación total. ¿Qué más dice? Y viso primero el norte. Siempre voy a avisar el norte. ¿Con qué voy a avisar el norte? Con la ayuda de una brújulita. Entonces vamos a pedir una brújula allá en la oficina de topografía y con ella la hago coincidir en el norte. Y si el norte está por esta dirección, entonces yo hago y coincido que el lente de mi estación total se vise hacia esa dirección, ¿ya? Una vez visado hacia esa dirección, distancia no voy a tener porque estoy en el mismo punto, ¿no? Entonces distancia no hay. ¿Qué hago? Voy a colocar HZ en 0. Esto de colocar HZ en 0
Yo les expliqué en un videito que está en el laboratorio 5. Entonces, ustedes van y lo miran y es facilito. Simplemente es apretar 2 o 3 botoncitos y me colocan HZ en 0. ¿Ya? Por eso les digo que antes de ir a campo, ustedes tienen que mirar el videito del laboratorio 5 y del laboratorio 6, con sus apuntes y todo. Entonces, ya puse HZ en 0. Le digo, ¿qué hago? Mis agarro y viso el punto B. ¿Cuál es el punto B? Este. Pero para visarlo al punto B, yo voy a hacer la utilización de un prisma. Entonces yo voy a ir ahí, una persona va a estar con el prisma, totalmente nivelado, como ya saben, y ya la estación total de estar en esta dirección va a empezar a girar en este sentido. ¿Ves? Hasta que el lente de aquí refleje el láser y el láser se ha visto bien al centro del prisma, ¿ya? Una vez estada así mi estación total, yo agarro y disparo. ¿Con qué van a disparar? Con F1, que sería I, el cual me ayuda a poder empezar a que la estación total empiece a calcular los datos que necesita. Eso también lo expliqué en el videito del laboratorio 5, ¿ya? Entonces, disparo, hago que la estación total empiece a tomar datos. ¿Y cuáles van a ser los datos que me va a dar la estación total? Va a ser la distancia que existe entre el punto A y el punto B, porque es ahí donde yo disparé, ¿no ves? Entonces agarro y bueno, aquí, bueno, si quieren, aquí anotan la distancia que existe entre A y B, pero en todo caso, aquí tiene que estar, ¿dónde está? Aquí la anoté la distancia que hay entre A y B, ¿ya? Entre A y B. Si ustedes quieren, lo anotan en la parte de arriba o en la parte de abajo, pero sí o sí necesito uno de esos datos, porque la distancia de A a B es la misma distancia que existe entre B y A, ¿ves? Entonces me va a dar esa distancia. ¿Y qué más me va a dar? Me va a dar este HZ de aquí, este primer HZ, que puede ser un rumbo o en todo caso puede ser un azimut. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de que si este angulito, este HZ que tengo aquí, no excede los 90 grados, pues va a ser un rumbo. Pero si excede los 90 grados, va a ser un azimut. Inclusive un azimut puede ser si es que no excede los 90 grados, ¿no? Porque el azimut va de 0 a 360 grados. Ya. Luego, ¿qué sigue? Sigo. Me dice que sigo estacionada en A y empiezo a avisar E. Entonces va a haber otra persona aquí en el punto E y vuelvo a hacer y hago el siguiente procedimiento. Vamos a hacerlo con azul. ¿Qué hago? Me dice. Dice que ya tengo que estar visando E. Entonces hago que el láser intersecte bien al centro del prisma. ¿Y qué me dice? Pone HZ en 0. Entonces, esto lo que están con rojito son procedimientos que no van a variar para nada, ¿ya? Lo que van a variar son los datos que tengo aquí. Estos de acá, los con negrito. Entonces, me dice, pone HZ en 0. Ah, ya. Pongo HZ en 0. Luego, ¿qué me dice? Ahora, volví a avisar B, me dice. Entonces, estando aquí HZ en 0, en este lado, yo agarro y giro la estación total hasta poder visar B de nuevo. Entonces, el láser va a estar aquí. Y disparo de nuevo. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener el ángulo interno del vértice A. ¿Por qué? Porque aquí yo le puse 0. Entonces, de aquí va a empezar a medirme los ángulos, ¿lo ves? Todo esto hasta aquí. Y si se dan cuenta, este ángulo que se forma aquí es el ángulo que le pertenece al vértice A. En todo caso, el ángulo interno que le pertenece al vértice A. Y como yo disparé en este lado, también voy a tener la distancia que existe entre A y B. ¿No? Y aquí lo anoté. ¿Se dan cuenta? Y este es el ángulo que salió aquí. Y así siguen trabajando. La voy a borrar y vamos a hacer un último paso. A ver, ya, sigamos. Y ahora ya hice todo el trabajo necesario y obtuve todos los datos en el punto A.
¿Cuáles son los datos que obtuve? El primer rumbo azimut y el ángulo interno que pertenece al vértice A, y obtuve la distancia que hay entre B y A. ¿Ves? Entonces sigo trabajando. Me dice, estacionate en B. Ah, agarro, me estaciono en B. Aquí, ¿no ves? Agarro, me estaciono en B. ¿Qué más dice? Visa A. Ah, aquí vengo una persona, va a estar con el prisma, bien niveladito, centradito, y viso A. ¿Cómo voy a avisar? Voy a encender el láser y hago que intersecte bien al centro de mi prisma. ¿Qué me dice? Pone HZ en 0. Entonces agarro, coloco HZ en 0. Al colocar HZ en 0, ¿qué quiere decir? Como es hacia el suelo, me quiere decir que desde aquí voy a empezar a medir un ángulo. Luego que me dice, estando sigue en B, visa C, me dice. Ah, agarro y pongo otro prisma aquí, otra persona con el prisma centradito, ¿no? Aquí con la burbujita. Entonces, al estar aquí, me dice, sí o sí tenés que avisar a C. Entonces, hago este movimiento con la estación total. La estación total aquí tiene como un platillito, entonces esto va a girar, ¿no? Y el lente va a caer en este sentido. Aquí, y me dice disparar. ¿Qué voy a obtener aquí? Voy a obtener, como disparé en este sentido, voy a obtener la distancia que existe entre B y C, y voy a obtener este HZ, que yo agarro y lo coloco aquí, este de acá. ¿No ves? Y ¿cuál es ese HZ? Vendría siendo el ángulo interno que le pertenece al vértice B. ¿No ves? Y así van haciendo todo el trabajo de campo. Van siguiendo el procedimiento y van agarrando su registro de campo según a su croquis. Ustedes van viendo, ah, ya tuve esta distancia de aquí, perfecto, ¿qué me falta? Su ángulo interno, y vuelven a avisar. O sea, de esa manera van rellenando tanto su registro de campo y los datos que necesitan. Vuelvo a repetir, estos 00 que están con rojito son pasos que ustedes no se pueden saltar. ¿Por qué? Porque al poner 0, ¿yo qué hago? Al poner 0 aquí y al girar mi estación total, de esa manera es como yo voy a pillar los ángulos internos de todos los vértices. Entonces aquí pongo 0, lo giro y voy a pillar este ángulo interno. Lo mismo, aquí pongo 0, giro, pillo ese ángulo interno. De aquí pongo 0 y así. Entonces de esa manera es como se pilla los ángulos internos de una poligonal en campo. ¿Ya? Todo eso ustedes ya lo van a ver cuando vayan a hacer el trabajo en campo la siguiente semana. ¿Ya? De esa manera tienen que rellenar. Entonces, una vez tengo el registro de campo, les saco, lo paso en limpio, lo saco fotito y se los mando a mis compañeros para que puedan realizar su laboratorio. Bien, entonces ya tengo mi registro de campo. Esto, ya. Estos son ejemplos. Pueden verlo, ¿no es? Creo que sí. Ya. Entonces, en el momento que ustedes le dan al, como les explicaba hace rato, quiera grabar, la estación total le muestra estas figuritas. Ya, le muestra esto, miren. Aquí está lo que les explicaba. El HZ es el ángulo que se midió y aquí está la distancia. En este caso me dice la distancia horizontal, aquí está el triangulito con el de abajo, es 11,917 metros. Entonces, de esa manera es como yo obtengo datos en la estación total. La pantallita de la estación total me muestra esos datos y yo voy y lo anoto, ¿no es? Ya, ¿qué más? Y aquí hay unos ejemplos de mediciones realizadas. Por ejemplo, mira, aquí está la persona con la estación total y aquí está la otra persona con el prisma, ¿ves? Aquí hay una persona con un prisma y aquí está la otra persona con el otro prisma. Y de esta manera es como se visa al norte. Con la ayuda de una brújula se le pone debajo de la estación total y hago que el lente de la estación total vaya hacia la misma dirección donde me ubica el norte la brújula. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y el registro de campo, un ejemplo, o algo parecido así, tienen que hacer la próxima semana. Y en conclusiones, ya, luego de registro de campo viene informe fotográfico, eso, los cálculos.
¿cuáles son los cálculos que van a realizar? Esto de poligonal cerrada, incluso el ingeniero se los enseña. Yo creo que aquí hasta la próxima semana ya se les va a enseñar. Si no les enseña, entonces igual aquí lo van a tener, ¿ya? Claro que aquí las fórmulas cambian un poquito sus nombres, pero en todo caso llegamos al mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a calcular? Van a calcular la sumatoria de ángulos internos medidos. Como ya ustedes fueron a campo, van a tener los ángulos internos medidos y la van a sumar. Y tienen que comparar esa suma con este resultado, que sería 180 grados n menos 2. ¿Qué son n? Los números de vértices. Si son 5 vértices, le ponen 5 menos 2. Y si aquí no cumple esta igualdad, ustedes tienen que corregir. ¿De qué manera van a corregir? El ingeniero ya les enseñó esto, van a repartir el error que existe para que cumpla esta formulita. Entonces, reparten el error y vuelven a hacer la sumatoria de ángulos internos corregidos. Y ya cuando ustedes corrigieron, es obvio que le tiene que cerrar. Entonces, una vez cerrado, se pasan al siguiente. Dice cálculo de rumbo. ¿Cómo van a calcular los rumbos? A partir de los ángulos internos corregidos y el primer rumbo. ¿Se acuerdan que al principio, cuando estábamos haciendo el trabajo en campo, les expliqué cuál sería mi primer rumbo? Entonces, con el primer rumbo y los ángulos internos corregidos, ustedes empiezan a calcular rumbos, así como el ingeniero también les enseñó, a ver qué ángulo se repite aquí, no sé qué, y lo suman y le restan dependiendo de su débito que tengan. Luego, ¿qué sigue? Proyecciones calculadas. Las proyecciones calculadas en el este y en el norte tienen que ser para todos los vértices. Por ejemplo, aquí le van a poner proyecciones calculadas que existen entre el vértice A y B. Va a ser igual a la distancia que existe entre el vértice A y B por el seno del azimut que existe entre el punto A y B. Aquí. Ok. A ver. Aquí me lo corrigen, no es azimut, es rumbo. ¿Ya? Con rumbo van a hacer. Entonces reemplazan para todito y luego de eso empiezan a calcular los errores. Aquí va a ser igual el error. El error en el este va a ser igual a la sumatoria de las proyecciones calculadas con su signo. Es decir, qué sé yo, que aquí en A y B le salió positivo, pero ya en B y C le salió negativo. En C y D le salió positivo. Entonces, lo suman todo con su signo y colocan aquí ese dato. ¿Ya? Aquí especifico con su signo. Luego calculan el factor de corrección. El factor de corrección va a ser igual al error. El factor de corrección para el este va a ser igual al error en el este negativo. Es decir, que si aquí le sale positivo, esta sumatoria, aquí ya viene positivo por negativo, sería negativo, ¿no ves? Y si le sale negativo, aquí ya viene con positivo. ¿Se entiende esa parte? Es decir, que se cambia de signo. Si aquí le sale el error en el este positivo, aquí ya se vuelve negativo. Si aquí le salió negativo, aquí se vuelve positivo. ¿Ya? Y aquí ay, se me fue el nombre de esta cosita. Y aquí colocan, ay, se me fue. Ya, en valor absoluto. Ponen en valor absoluto las sumatorias de las proyecciones calculadas en el este, pero las cuales eran positivas. O sea, de aquí, de las proyecciones calculadas del este, todas las que le salieron positivas las suman y las reemplazan aquí. Luego, todas las que le salieron negativas las suman y le ponen aquí en valor absoluto. Es decir, si todas las negativas le siguen saliendo negativas, aquí ya le ponen sin su signo. No me importa el signo. Y ya esas dos las suman y le va a salir aquí un factor de corrección. Lo mismo con el norte. Ya le sale un factor de corrección. Y luego hallan la corrección. Aquí va a ser igual la corrección. Va a ser igual al factor de corrección. Para el este sería el este por las variaciones en el este calculadas. Es decir,
para cada vértice ustedes van a hacer este calculito de acá, ¿ya? Tanto para el este como para el norte. Y luego me calculan las proyecciones corregidas. Las proyecciones corregidas son igual a las proyecciones calculadas en el este, que están aquí arribita, la calcularon aquí arribita. ¿Qué más? Más la corrección en el este, más la corrección en el este. Aquí una cosa. Cuando ustedes están calculando las proyecciones calculadas, estas le van a salir algunas positivas, algunas negativas. Y cuando están trabajando aquí, la van a trabajar con su signo. Es decir, si la proyección calculada del A y B es negativa, aquí le ponen su signo negativo. Si es positiva, le ponen su positivo. Entonces, todos respetando su signo, ¿ya? Y ya tienen las proyecciones corregidas. Luego calculan las nuevas coordenadas. Eso de calcular las nuevas coordenadas, le mandé un ejemplito en el grupo. Incluso le mandé 2 audios más explicándole. Entonces lo escuchan y la calculan. Bueno, se las explico. Las coordenadas del primer punto, es decir, del punto A, va a ser igual al dato que ya tienen. Si se acuerdan, cuando hicieron el registro de campo, sacaron las coordenadas del primer punto, ¿no? Entonces, del punto A ya la tienen. Ahora, las coordenadas que existen en el punto B va a ser igual a la coordenada anterior, es decir, a la coordenada que le pertenecía al punto A, más la proyección corregida que existe en el punto A. Eso va a ser igual a la coordenada en el punto B. Y así sucesivamente se va sacando de todo, ¿ya? Y una vez teniendo todas las coordenadas, ustedes van a realizar el cálculo inverso. Aquí dice, miren, teniendo las coordenadas, calcular, ¿qué van a calcular? Distancia, rumbo, azimut, ángulos horizontales, que serían en este caso ángulos internos, longitud total y el área total. ¿Se acuerdan que en el laboratorio 3 hicieron todo este trabajo? ¿Se acuerdan que en el laboratorio 3 con el GPS sacamos coordenadas y calcularon ustedes distancia, rumbos, azimut? Entonces, después de calcular las coordenadas, hacen todos los cálculos que se realizan en el laboratorio 3. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Entonces ya tienen todos los cálculos y ya realizan todo normal. Y en conclusiones me rellenan este cuadrito. ¿Ya? Simplemente rellenan todo lo que calcularon. Rellenan aquí cuánto le salió el rumbo entre el punto A y el punto B. No olviden que los rumbos tienen su origen y tienen su final. Es decir, mi rumbo nació del norte o del sur. Aquí el valor que tiene en grados, minutos y segundos y en qué sentido se fue, si se fue al este o al oeste, ¿ya? Eso no se van a olvidar poner. Y el azimut, todos nacen del norte, así que simplemente le ponen los valores, las distancias en metros y las coordenadas que calcularon. El área total y el perímetro. El perímetro es la sumatoria de las distancias, ¿no? Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Antes que se nos acabe el tiempo, me coloca su número de lista, su apellido y su nombre en el chat. Y mientras van escribiendo, me van diciendo sus dudas o sus preguntas. Para la compañera que me decía, ¿por qué no avanzamos uno por semana? Sería como si estuvieras avanzando uno por semana. Es como que ahora yo estuviera avanzando el laboratorio de poligonal cerrada y vos entre toda esta semana empezás a realizar tu laboratorio de poligonal cerrada. Claro que no me lo vas a presentar este sábado, porque este sábado creo que... ¿Qué fecha es este sábado? 13, 12, todo por ahí. Entonces no me lo vas a presentar esta semana. ¿Por